Valora los comentarios de nuestros clientes en JSON. Genera una imagen de una mariposa de fantasía. Resume el contenido. Cuenta cuántas personas hay en esta sala. Hazme Crea una ventana misteriosa en las Esto es Alucinando con la IA generativa en AWS. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alucinando con la IA generativa en AWS. Después de los capítulos relativos a Prompt Engineering y al Retrieval Augmented Generation, hoy nos toca completar la tríada y hablar de la tercera gran estrategia que tenemos para poder utilizar información propia o información más contextualizada a cierto dominio dentro de los modelos más generalistas, como es el Fine Tuning. Y para eso hoy tenemos con nosotros a Ángel Conde. Ángel es Solution Architect de AWS, está dando soporte a partners y además es especialista en temas relativos a Data, Analytics y Machine Learning. Y bueno, además que ya nos contará, pero tiene un background bastante marcado en temas de investigación alrededor de procesado de lenguaje natural, ha hecho una tesis, ha dirigido otras, con lo cual Ángel, bienvenido hoy a podcast, encantado de que estés hoy con nosotros. Y antes de nada, cuéntanos por favor un poquito, ¿quién eres, cómo llegaste a AWS y a la posición en la que estás? Hola, buenas Albert, buenas a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Soy Ángel Conde, como habéis dicho, soy Partner Solutions Architect y bueno, llevo un poco más de 2 años en AWS ayudando sobre todo a partners, como ha dicho Albert, a soportar trabajos o arquitecturas de clientes, sobre todo en temas de analítica y Machine Learning o inteligencia artificial. Y bueno, antes de entrar en AWS, como bien has dicho, pues no, tengo un background bastante más marcado en investigación. En su día hice la tesis en todo esto que está súper de moda de procesamiento de lenguaje natural, sobre todo en temas de sacar resúmenes de libros grandes, sacar como una antología de qué conceptos eran importantes, cómo estaban relacionados dentro de textos grandes, digo libros por poner un ejemplo. Evidentemente todo esto antes de todo este boom, ¿no?, de las redes neuronales y del deep learning, ¿no?, que ahora estamos viendo como otro salto, ¿no? Luego también, pues bueno, dirigí un equipo de investigación en esto y me tocó también codirigir un par de tesis de estos temas más relacionados con deep learning ya, pero aquí sí que cambia un poco de temática a series temporales. Y bueno, estamos aquí un poco, ¿no?, que se ha pegado otro salto, hemos cambiado algunos conceptos. Evidentemente ya todo el procesamiento del lenguaje natural está basado en redes neuronales, pero bueno, básicamente los problemas, ¿no?, y a los que hay que solucionar siguen siendo los mismos. Genial, pues bienvenido, como he dicho, al capítulo del podcast. Y nada, vamos directamente al grano. Vamos a dedicar este capítulo a fine tuning, con lo cual, antes que nada, presentemos un poquito, ¿no?, qué es esto de fine tuning de un modelo y también en qué difiere a lo que sería pues el entrenamiento más tradicional de modelos que podríamos hacer, ¿no?, con Machine Learning tradicional, si es que existe este término, porque al final todo es muy nuevo. Sí, bueno, fine tuning se refiere un poco a realizar un proceso, o sea, tenemos unos modelos base en IA generativa que son muy grandes y por lo cual es muy complicado que tengamos suficientes datos o suficiente cómputo para poder realizar este entrenamiento desde cero. Ya pasaba en el Deep Learning, tú no cogías un modelo de imagen y lo construías desde cero, sino normalmente lo que cogías es un modelo público y luego lo que tú lo entrenabas es en diferenciar, pues, por ejemplo, el ejemplo típico de Deep Learning de perros y gatos. Tú lo que hacías es entrenar esas últimas capas con tus imágenes para poder sacar el modelo. Normalmente no teníamos esa capacidad de datos y ahora con el salto de número de parámetros todavía es más complicado. Entonces, lo que han salido son técnicas que nos permiten, mediante unos miles o cientos de ejemplos, poder adaptar un poco estos modelos de procesamiento de lenguaje o de generación de imágenes a nuestros problemas, ¿no?, a que realizan mejor esa tarea y sobre todo también con una capacidad de cómputo que no tengamos que gastar unos millones de euros en un superordenador para poder realizar esto. Entiendo que no deja de ser el concepto que hace un año se llamaba Transfer Learning o aprendizaje por transferencia, que ahora hemos cambiado el nombre con la aparición de la IA generativa. Sí, eso es exactamente el mismo concepto, ¿no? En Deep Learning, cuando estábamos hablando en imagen, pues todo era Transfer Learning, pero bueno, lo que hacíamos normalmente era entrenar como un clasificador a la parte final para ver, pues eso, perros o gatos. En ciertos casos, lo que hacía era, no se congelaban todas las capas menos la última, se dejaba un poquito entrenar más la red si queríamos adaptarnos un poco más o necesitábamos algo un poco más complejo. Pero sí, el concepto es, le hemos cambiado el nombre, pero el concepto es el mismo. No somos capaces, no tenemos suficientes datos ni la suficiente capacidad de cómputo para poder entrenar un modelo fundacional desde cero. La mayoría de empresas no van a poder o la mayoría de problemáticas no tiene sentido que lo hagan.
desde un punto de vista de datos y desde un punto de vista de cómputo. Entonces, el concepto es igual, lo único que hemos cambiado pues el nombre. Genial, entonces, aquí un punto de partida, ¿no? Quizás respecto al pasado es que ahora los modelos son mucho más grandes, pero ya son modelos más generalistas, ¿no? Que son capaces de abordar muchas más tareas y ya vimos en capítulos anteriores que simplemente, pues, haciendo prompts distintos somos capaces de influenciar en cómo pedimos a ese modelo que tiene que dar las respuestas o que tiene que comportarse, ¿no? Típico ejemplo de haga como si fueses un agente de seguros o hazme este resumen en un lenguaje más coloquial o más profesional. En este contexto, ¿por qué aparece este concepto también de fine-tuning? ¿En qué casos de uso? ¿Cuándo es necesario hacer fine-tuning? ¿Qué problemática resuelve, en resumen? Bueno, al final se puede ver como una especie de cuando quiero resolver una tarea más compleja que no soy capaz de resolver con un modelo pequeño. O imagínate que tengo un modelo muy grande, me funciona bien haciendo este prompt engineer, pero computacionalmente quiero ir a un modelo un poco más pequeño, pues puede que sea una opción hacer el fine tuning. Con eso vamos a conseguir una mejora bastante mayor. Podemos conseguir que mejore respecto a simplemente usar prompt engineer, ¿no? Es como una funcionalidad un poco más avanzada. Y luego a la hora también, por ejemplo, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en dominios específicos o queremos que el modelo hable de una forma especialmente diferente que no somos capaces de hacer que funcione mediante prompt engineering. Imaginaos aquí en el lenguaje de los bancos, ¿no? O el lenguaje legal, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, es muy interesante porque el vocabulario de los abogados, por ejemplo, y de las leyes normalmente difiere bastante del vocabulario normal. Entonces, puede que realizando un entrenamiento con este tipo de datos aparte, un fine-tuning, pues podemos enseñar al modelo a funcionar mejor con este tipo de vocabulario o lenguaje que igual ha sido entrenado en parte, pero que no tiene, pues al final no sabe muy bien. O imaginaos que queremos que el modelo escriba de cierta manera, ¿no? Pues puede que lo consigamos en plan de, pues lo que has dicho tú, háblame como si fueras un agente de seguros, pero igual si le pongo unos cuantos informes de cómo escribe un agente de seguros y le hago un fine-tuning sobre o cientos, estamos hablando de cientos, miles, pero pocos miles, pues igual consigo que funcione mucho mejor en base a ese prompt que le estás metiendo. En este sentido, pues, has comentado, ¿no? Pues como casos de uso, uno sería esto, adaptar mejor a un dominio, o sea, que puede ser un dominio más o menos generalista o entiendo que también un dominio de una propia compañía, ¿no? Es decir, yo que sé cómo Eso es. interpreto documentos, quizás los documentos de cierto ámbito en mi compañía son un poco distintos o muy distintos de los documentos del sector, con lo cual ese modelo generalista que se ha entrenado con un corpus muy grande de información quizás no es suficientemente preciso. Con lo cual, pues también para compañías concretas, ¿no? Entiendo que tendría sentido. Sí, eso es. También, ¿no? En mi compañía se escribe de cierta forma, todos los documentos tienen un estilo, tengo ejemplos disponibles de sobra, puedo hacer un fine-tuning de ese modelo para que ese modelo pueda, sobre todo, ¿no? Tanto entender como generar contenido con ese estilo. Exacto. El segundo caso decías, ¿no? Para adaptar modelos que requieran menos cómputo. Entonces ahí entiendo que la disyuntiva está un poquito entre utilizar un modelo muy grande, generalista, pero que va a costar mucho, bien sea en modo pago por uso, bien sea con infraestructura dedicada, va a ser costoso, ¿no? Utilizar ese modelo. Entiendo que la alternativa es utilizar un modelo más pequeño con un fine-tuning. ¿Es eso un poco Eso lo que es. comentabas? Sí, aquí hay varios casos de uso, sobre todo hemos visto ya en clientes, ¿no? La parte de, pues con Llama, el modelo de Meta, ¿no? Pues tienes modelos de 7, de 13, de 70 parámetros, de 70 billones. Y bueno, aquí pues normalmente igual tú lo que puedes hacer es desde el punto de vista de la prueba de concepto, ¿no? De mi problema se puede resolver con esto, pues te vas a coger el modelo más grande para no perder el tiempo. Pero una vez que vas a llevar esto a producción, lo que te interesa ver o desplegar esto es con el menor modelo, con el modelo más pequeño posible. Pues igual coges el modelo Llama, el más pequeñito, el de 7 billones de parámetros, haces un fine tuning y los resultados que obtienes te valen. Entonces no tiene sentido poner esto en producción con un modelo muy grande, aunque te funcione muy bien a la primera. Pues seguramente te merezca la pena, ¿no? Intentar ese fine tuning y adaptar un modelo más pequeñito. Genial. Y el tercer como gran caso de uso, ¿no? Que o funcionalidad adicional que obtienes, si no me equivoco, pues estamos en una playlist, en un podcast que se llama Alucinando con Gaia Generativa, ¿no? Yo creo que Gaia Generativa nos ha hecho alucinar a todos, pero también los modelos alucinan y a veces se inventan contenido, ¿no? Entiendo que el fine-tuning también puede ayudar a minimizar los riesgos de las alucinaciones en los modelos, o ahí ya tendríamos que ir a otras estrategias.
El tema de las alucinaciones, en principio el fine tuning puede ayudar un poco, pero en base a con lo que le estás entrenando. O sea, sí que es cierto que ahí le puedes ayudar, pero dentro de ese contexto de lo que le preguntes por algo sobre lo que le estás haciendo el fine tuning. Pero sí que es cierto que no estás mejorando per se las capacidades de alucinación de ese modelo generalista, ¿no? Ahí sí que tendrías que realizar o entrenamientos más complejos o realizar otro tipo de estrategias. Sí que puede ayudar, eso ya te digo, en ese contexto de con los datos que le estoy entrenando yo me va a funcionar mejor. También significa que va a alucinar seguramente menos. Perfecto. Eso, relacionando también con el tema, digo, dicho, venimos ya de un episodio en el que hablamos ancho y tendido sobre estrategias de Retrieval Augmented Generation, o sea, cómo ir a buscar información empresarial y pedirle al modelo que conteste en base a esa información empresarial. Estuvimos hablando también de estrategias de prompt engineering, con lo cual, como por ejemplo, pues con estrategias como FewShot, si os acordáis los oyentes, pues podemos dar ejemplos y sin necesidad de reentrenar el modelo, pues ya decirle cómo queremos que se comporte. Y ahora aparece una tercera, ¿no? Que es fine tuning. Entonces, ¿qué trade-offs ves? ¿Cuándo utilizar una? ¿Cuándo utilizar otra? ¿Son compatibles? En este contexto, ¿dónde se sitúa fine tuning? Bueno, fine tuning es otra alternativa, como quien dices, y aparte del RAG, ¿no? Ahora para estas fases de datos, pues, por ejemplo, como estamos cada semana teniendo novedades nuevas, pues por ejemplo ya empiezan a salir modelos, ¿no? Antes de ayer salió Cloud 2.1 que tiene un contexto de 100.000 tokens. Eso significa que casi le puedes meter... Creo que son 200.000 ya, si no me equivoco. 200.000. Vale, 200.000, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando de que casi puedes meterle bases de datos directamente al prompt del modelo. Pero ¿qué es lo que nos pasa, por ejemplo? Si hacemos eso, normalmente este tipo de modelos, cuanto más contexto le metes, más difícil tiene en coger información de esos documentos. Por ejemplo, hay estudios que, pues, por ejemplo, Cloud, cuando empiezas a pasar de 50.000 tokens, empieza a perder esa capacidad de cogerte los datos de los documentos que le estás metiendo. O sea, está perdiendo información, no le está haciendo caso a esa información de contexto, ¿no? Aquí tendríamos RAG, que al final te estás ayudando en un sistema externo que te haga un resumen, ¿no? O te coja de esa base de datos empresarial o esa documentación interna o ese contexto externo que quieras meter de aprendizaje. Estás utilizando un motor externo de tal forma que le metas menos contexto y solo le metas las partes que te interesan. Y luego, bueno, aquí el fine tuning es otra estrategia también de inyectar conocimiento al modelo. Sí que es cierto que aquí hay que tener un poco de cuidado dependiendo de la estrategia porque puede que olvide cosas el modelo, dependiendo de qué estrategia de fine tuning uses, pues puede que te pase que le estés entrenando, ¿no? Cambiando los parámetros de esas neuronas, neuronas relativas, ¿no? Pero puede que estés cambiando esos parámetros y puede que olvides cosas. Hay que tener cuidado con esto, pero sí que es cierto que es otra forma de meterle conocimiento. Y luego, por otro lado, ¿qué nos pasa? Que hay muchas veces que el fine tuning, imagínate que estamos en un caso de uso empresarial, igual puedes hacerlo la primera vez, lo que hemos hablado, ¿no? De mi empresa escribe de X manera o estoy en un dominio específico, una vertical específica, legal, banca. Entonces, lo que normalmente voy a hacer es un fine tuning para que aprendas el lenguaje, pero luego no voy a estar haciendo un fine tuning todos los días con los cientos de documentos nuevos que puede que necesite procesar. Entonces, son, como yo lo veo, como estrategias complementarias, ¿no? Sobre todo con ese RAG, ¿no? Tenemos la base del prompt engineering, luego, vale, cada vez los modelos nos dicen, vale, cada vez soportamos más contexto, pero sí que es cierto que si veis los análisis de evaluación, pues por ejemplo en el cloud que sale hace 2 días, a partir de 50.000 tokens empieza a perder muchísima información. Entonces es como, si le metes un RAG de por medio y haces un fine tuning para que te entienda y te genere texto un poco como tú quieres, pues mucho mejor. Y además entiendo que también el tema coste, ¿no? O sea, sobre todo si nos vamos a entornos donde pagas por tokens, si haces una petición pasando 200.000 tokens, estás pagando 200.000 tokens. Quizás te sale más a cuenta, pues oye, igual una parte de RAG no te la puedes ahorrar porque en resumen lo quieres hacer en base a un documento que puede ser dinámico, pero toda esa parte más ya cosas que más cercanas al dominio y no tanto al caso concreto, pues lo que comentabas, ¿no? Cómo escribe mi empresa, quizás ahí el fine tuning sería la mejor opción, ¿no? Sí, eso es. Fine tuning, además, hay bastantes técnicas que te permiten hacerlo con una capacidad de cómputo relativamente asequible. Tampoco es una tarea que haya que hacer todos los días. Ya os digo, yo sí que veo que son completamente complementarias, ¿no? Lo que has dicho, si estamos hablando en casos de software as a service, ¿no? De pago por uso, evidentemente, por mucho que tengas capacidad de meter 200.000 tokens, igual en un caso específico te interesa, pero no le vas a estar metiendo
toda la base de datos empresarial en cada llamada al modelo, porque si no, pues te va a salir muy costoso poner eso en producción. Genial. A mí me gustó mucho, no sé si conoces una pirámide que vi por ahí, no sé de dónde es originaria, en la que un poquito se combinan estas estrategias, ¿no? Y se ve cómo a medida que bajas en la pirámide, pues supone más esfuerzo y necesitas más especialización. Entonces, en la cúspide de la pirámide, supongo que sabes de cuál te estoy hablando, no sé si ni tan siquiera si tiene un nombre. En la cúspide de la pirámide sería utilizar un modelo tal cual está. Si ya te sirve, pues es la manera más rápida. Si con eso no te sirve, haz un poco de prompt engineering, porque al final es algo poco costoso que haces en luego y ya está. Si eso no te funciona o no es suficiente, vete a Retrieval Augmented Generation. A partir de aquí, si eso todavía no es suficiente, vete a fine tuning y finalmente entrénate tu propio modelo fundacional, que ahí yo creo que a muy pocas empresas van a estar metidas, ¿no? Sí, eso es. Esto es como lo veo yo, ¿no? Hemos pasado pues, del e-learning, tenemos que pensar que muy pocas empresas hacían sus modelos de imagen desde cero y estamos hablando de 100 millones de parámetros. Ahora estamos hablando de modelos como Falcon o alguno de estos que ya tiene 180 billones americanos, pero así estamos hablando de 180.000 millones, que es una auténtica barbaridad. O sea, es que hemos dado un salto. Y respecto a cómputo y dataset, no tenemos, muy pocas empresas tienen esa capacidad. Sí, y eso ya en el mundo open source, ¿no? En el mundo ya empresarial de modelos entrenados por compañías cerrados, ahí quizás no se comenta exactamente cuántos billones, pero creo que se estima que hay modelos incluso que llegan a orden de magnitud de trillones, ¿no? O sea, estamos hablando sí, hay una estimación, no está claro, pero sí estamos hablando de que simplemente la capacidad de cómputo y el dataset que tienes que tener es gigantesco. Genial. Sin tampoco ponernos excesivamente técnicos, pero has comentado que depende un poquito de qué estrategias de fine-tuning se implementen, pues el modelo se, podríamos decir, refina más o menos a un dominio. ¿Podríamos profundizar un poquito más sobre cuáles son las principales estrategias para hacer fine-tuning existentes a día de hoy? Sí, por supuesto. Aquí tener en cuenta que lo que voy a decir es un poco todavía campo de investigación abierto y puede que después de este podcast saquen otras 3 técnicas diferentes. Pero bueno, aquí podríamos decir, ¿no?, que como en el Deep Learning podemos llegar a hacer un full fine tuning, que para esto tenemos que tener muchísimos datos y también la misma capacidad de cómputo que se requiere para entrenar toda la red. Pero lo que normalmente intentamos es hacer como un Parameter Efficient Team Fine Tuning, que básicamente eso quiere decir, bueno, vamos a tocar ciertas capas del modelo, no todas, o sea, capas de la red, ¿no?, o de los parámetros, de tal forma que vamos a realizar algo que computacionalmente es más sencillo, o bien hay métodos, pues, por ejemplo, como el que está ahora muy de moda, LoRa, QLoRa y toda esta familia de modelos, técnicas de fine-tuning, que lo que haces es, aparte de tu modelo, lo que entrenas es otro pequeñito con las mismas dimensiones y entrenas en base a ese. Y cuando estás haciendo la inferencia, unes los dos. Entonces, con este tipo de sistemas, o con este tipo de algoritmos, lo que te permite es que, por ejemplo, con una GPU, o sea, con evidentemente tener una cierta memoria RAM para poder meter los parámetros del modelo, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando que con una cantidad de recursos de cómputo asequible, ¿no? Hablando en términos de modelos de lenguaje o mismamente de deep learning, no necesitas mucho más, pues puedes llegar a entrenar esta subred pequeñita y hacer como esa adaptación, ¿no? Ya os digo que esto es un campo de investigación muy activo, porque luego también, pues, está lo que he comentado, ¿no?, el olvido catastrófico, ¿no? Si empiezo, en vez de utilizar QLoRa o este tipo de métodos que te permiten hacerlo, como lo que haces es entrenar un modelo aparte, un modelo más pequeño aparte, empiezas a tocar los parámetros del modelo, puede que te interese porque necesitas, ¿no?, necesitas más personalización, o igual con QLoRa no te sirve. Y antes de ir a entrenar todo el modelo dices, pues voy a probar a tocar más capas. Pero claro, tienes que empezar que si empiezas a tocar pesos de la red, puede que un modelo generalista que antes igual te funcionaba en ciertas tareas, ahora no te funcione bien porque ha olvidado cosas. Sí que es cierto que si estamos hablando de problemas o tareas muy específicas, pues puede que te dé igual, porque realmente si tú quieres que tu modelo te funcione bien en base a un dominio para cierta funcionalidad, seguramente restrinjas de entrada los prompts que le puedan meter para que alguien no le pueda preguntar el tiempo o qué visitar en Madrid en un día, ¿no? Porque no está pensado para eso.
Exacto, pero siempre te interesa que no pierda menos esa capacidad que tiene de hablar de manera natural, ¿no? Que al final también no Eso deja de es. ser los propios pesos, con lo cual tienes el trade-off de decir, quiero que sea muy específico a mi caso de uso, pero me gusta, ¿no? Cómo habla o me gusta cómo resume. Entonces, ¿en qué momento empiezas a, podríamos decir, a minimizar la calidad de esa parte en pos de maximizar la especificidad, ¿no? Estamos en un ámbito todavía que requiere cierto juego, ¿no? Me imagino, a aplicar estas técnicas. Sí, sí, eso es, ver un poco cuál es la mejor. O sea, no hay una receta que podamos decir todavía, pues para este caso se utiliza esto, etcétera, etcétera. En este sentido, por lo que comentas, o sea, hablas de técnicas, Quora, etcétera, da la sensación que fine-tuning es algo reservado solamente a mentes privilegiadas o, podríamos decir, a científicos de datos, equipos avanzados. ¿Tú crees que una compañía que no tiene estos perfiles se puede plantear hacer fine-tuning simplemente en base a, pues no sé, a dar ejemplos que ilustren cómo quieren que interactúe el modelo? ¿O es algo que tendría que quedar restringido más a compañías que tengan equipo de especialistas? Bueno, aquí depende un poco del tipo de modelo que sea, ¿no? Hay modelos, pues por ejemplo, en el mundo open source, mismamente con SageMaker Jumpstart tienes un montón de modelos o mismamente puedes coger de Hugging Face y cualquier modelo open source. Hay muchos que tienes como importarlos para entrenarlos directamente en SageMaker Jumpstart o con SageMaker, ¿no? Que dentro del ecosistema AWS, ¿no? Hay bastante, pues bueno, bastantes notebooks de Jupyter en los cuales más o menos con que controles un poco Python, lo que has dicho tú, ¿no? Tienes un dataset de ejemplos que seguramente tengas que adaptar un poco a la entrada que requiera el modelo, pero es perfectamente realizable, ¿no? Luego también, pues, recordaros aquí que tenemos el servicio de Amazon Bedrock, ¿no? Que ahora mismo tiene esta funcionalidad, depende de los modelos, pero bueno, una vez que los modelos lo permitan, que ahora mismo el único que tenemos que lo permite y está en previo todavía es el nuestro, el de Amazon Titan, pero bueno, ahí, por ejemplo, será mucho más sencillo, porque al final solo vais a tener que, pues vamos a pedir en un bucket de S3 ciertos datos, los ejemplos de prompts y respuestas, y entonces con eso se realizará el fine-tuning y vosotros os olvidáis. O sea, es decir, es una tarea que se puede realizar. Evidentemente, si ya vamos a hacer cosas más complejas, tendríamos que, ya estamos hablando de perfiles mucho más avanzados, pero para hacer un fine-tuning, un QLoRa, un LoRa, si estamos hablando de modelos sobre todo open source o modelos privativos pero con un servicio administrado, es completamente realizable. Perfecto, pues si te parece nos centramos ya, ¿no? en más ecosistema de AWS. Hasta ahora podríamos dicho, hablado más desde el punto de vista generalista. Has comentado, ¿no?, que a través de SageMaker Jumpstart tú puedes hacer fine-tuning de modelos, has hablado de los de open source. Entiendo que gran parte de la audiencia que trabaje con modelos open source pues ya tiene como referencia, ¿no?, Hugging Face como ese gran hub en el que están los modelos open source. Eso es. En el propio Hugging Face, si no me acuerdo mal, tú tienes la opción de decir entrenar en SageMaker los modelos. Eso es. Entiendo que precisamente hace referencia a eso, ¿no?, que si le das a ese botoncito, bueno, te sale el código para hacer un fine-tuning de ese modelo dentro del propio SageMaker Jumpstart que comentabas, ¿no? Sí, eso es. Y tienes la opción también de desplegar el modelo en la mayoría de casos dentro del SageMaker en tu propia infraestructura. O sea, ahí no irías a un modelo de pago por servicio, sino que dentro de tu infraestructura AWS se levantaría una instancia que soporta ese modelo. Tienes esas opciones. Y dentro del propio SageMaker Jumpstart, ¿qué pasos tendríamos que realizar, por ejemplo, para saber si los modelos que están disponibles ahí le podemos hacer fine-tuning o no? Tenemos como un hub también dentro de Jumpstart con los diferentes modelos y ahí mismamente dentro de las etiquetas puedes ver si se puede hacer un fine-tuning o no. Pues, por ejemplo, con Stable Diffusion, el caso típico, ¿no?, de generación de imágenes, pues bueno, pues podemos, que se puede, pues podríamos llegar a meterle fotos nuestras, ¿no?, que nos reconozca nuestro usuario y poder decirle, me hazme una foto en estilo cómic vestido de Spider-Man, por ejemplo, ¿no?, y te la generaría de manera muy sencilla. Luego puedes también desplegarlos. Hay scripts que te permiten desplegarlos dentro de un endpoint de SageMaker para poder hacer una llamada a una API REST, ¿no?, que tiene ese modelo, de tal forma que también sea muy fácil integrarlo con aplicaciones de terceros o dentro de nuestro ecosistema, ¿no?, llamar a ese modelo para hacer inferencias. Yo creo que todo el mundo ha
al menos todo el mundo que tiene acceso a una plataforma como es AWS ha hecho pruebas, ¿no? Tipo, yo soy el primero que lo hice, obviamente. No primero, pero obviamente yo también lo hice. Pues lo que comentas tú, ¿no? Con Stable Diffusion, hacer un poco de fine tuning y simplemente para comentaros el nivel de complejidad que puede tener. Yo básicamente lo que hice fue coger 10 fotos mías, ponerlas en un bucket S3 de AWS, lanzar el notebook de fine tuning de Stable Diffusion diciendo este es el Overcap de Vega. Creo que tardó, si no recuerdo mal, aproximadamente unos 15-20 minutos en hacer el fine tuning del modelo con esas 20 fotos, con esas 10 fotos, disculpad. Y con eso ya tienes un modelo, pues eso, ¿no? Que puedes empezar a decir, pues mira, una foto de Overcap de Vega en Alhambra en estilo renacentista. Os dejaremos links para que podáis hacer este tipo de pruebas. No os olvidéis de luego parar el endpoint una vez lo hayáis hecho, ¿vale? Para no ir incurriendo en costes. Pero ahí, por ejemplo, sé que he visto, pues, por ejemplo, Mistral de 7 millones, que es uno de los modelos famosos, ¿no? Que han salido hace poco por la calidad que tienen. Y ha salido que se puede hacer fine tuning en SageMaker y Jumpstart. Obviamente, Stable Diffusion para generar imágenes. Y ahí me paro porque sabéis que existen miles y miles de modelos, con lo cual no podríamos repasarlos todos. Muy bien, esto en relación a SageMaker, ¿no? Que es los que nos seguís en el podcast o en una playlist de YouTube, ya sabéis que SageMaker pues es ese entorno para que vosotros despleguéis un modelo de manera privada para vosotros y que está corriendo en infraestructura dedicada exclusivamente para vosotros, que puede ser un modelo tal cual o un modelo con fine tuning. Has comentado también sobre Amazon Bedrock. Amazon Bedrock, que es el servicio de AWS que te permite hacer eso, pero de manera con menos modelos. Típicamente los modelos que seleccionamos, que son los mejores, ¿no? Podríamos decir, para las principales tareas de IA generativa. Y en este caso has comentado, ¿no? Que ahora mismo ya se podría hacer fine tuning. Lo que pasa es que el modelo todavía está en preview Titan, pero en este sentido, ahí todavía sería más fácil, ¿no? Hacer ese fine tuning, me imagino, porque SageMaker, Amazon Bedrock, ¿no? Está más enfocado a que todo sea más el escenario típico de siguiente, ¿no? O llamada API hasta. Sí, eso es. Ahí sería simplemente, no tendrías que entrar no tenías que aprovisionar tu infraestructura, simplemente lo que dirías es, le dirías el bucket con los datos en formato que te pida y haces un trabajo de fine tuning en 2 clics en la consola y luego lo que sí tendrías que hacer es a la hora de desplegar, ¿no? A la hora de utilizar ese modelo adaptado a tu dominio, sí que es cierto que tendrías que activar la capacidad aprovisionada dentro de Bedrock, pero también serían 2 clics para poder utilizar un poco esa adaptación, ¿no? Pero evidentemente en Amazon Bedrock estamos hablando de pago por uso, simplemente si tú quieres usar un modelo de los que hay, pues por ejemplo Cloud versión 2, simplemente lo que haces es clic y ya tienes un endpoint, ¿no? Una API REST a la que puedes llamar para hacer inferencias de ese modelo directamente y simplemente pues vas a pagar por tokens y por la entrada, ¿no? Por el número de inferencias de ese modelo. Estamos hablando de que es un modelo ya mucho más de alto nivel. Genial. Desde el punto de vista de coste, porque eso soy yo, al final he hecho simplemente pruebas, ¿no? Pues haciendo fine tuning con pocos datos, entonces ahí el coste de pues hacer el fine tuning es prácticamente irrelevante. ¿Puede haber escenarios en los que realmente haya un coste importante asociado a hacer este fine tuning, o sea, coste de entrenamiento? ¿O típicamente estamos hablando de poco tiempo porque se dan unos ejemplos muy limitados? Bueno, o sea, sí que es cierto que con las técnicas estas depende del tipo de fine tuning que vayamos a hacer, ¿no? Si estamos hablando dentro de Bedrock, se realiza un tipo de fine tuning, pero pues, por ejemplo, estamos haciendo un QLoRa, un LoRa y todos estos, sí que creo que no es como el caso, ¿no? De Stable Diffusion que comentas, ¿no? Que en 15-20 minutos ya está, puede que sea algo más, pero sí estamos hablando algo que es muy razonable. O sea, no estamos entrenando un modelo, o sea, sí que es cierto que vamos a intentar tirar de hardware específico, da igual GPUs, Trainium, ¿no? Los chips estos que tenemos dentro de AWS para realizar este tipo de cálculos, pero sí que es cierto que no estamos hablando de algo que sea excesivamente costoso porque además tenéis que pensar que no es algo tampoco que vayamos a hacer muy a menudo. O sea, normalmente igual lo vamos a hacer una vez o 2 veces, pero no es una tarea que se vaya a hacer mes a mes porque no tiene sentido. No tiene sentido inyectar contenido externo al modelo de esta forma porque si es algo muy dinámico es mucho mejor pues tener un RAG aparte también y utilizar ambos mundos porque es mucho más efectivo desde el punto de vista de metodología y coste. Vale, con lo cual estamos hablando pues que típicamente, y ahí depende de muchos factores, pero estaremos hablando de orden de magnitud de como mucho horas, ¿no? De entrenamiento. No nos iremos a semanas o como los modelos fundacionales. Porque estamos hablando de horas.
Es público, por ejemplo, Mucho. el tiempo de entrenamiento de Falcon de 170 billones, que está publicado que eso gastó 7 millones de horas de GPU en SageMaker. No estamos hablando de eso, ¿no? Con lo cual, que ahí sí que hay que Sí, sí. optimizar absolutamente cualquier cosa. Estamos hablando de un coste De muchísimo horas de más una GPU, de horas o de un par de GPU, sí. No estamos hablando de como mucho. Genial. Muy bien, pues hemos repasado un poquito las opciones que tenemos dentro del ecosistema de AWS, ¿no? Para hacer fine-tuning, cuándo utilizar cada una de las estrategias. Cuando ya hablamos de fine-tuning, ¿no? O entrenar incluso un modelo desde cero, que quizá, aunque no sea un modelo de IA generativa, siempre tenemos, ¿no? Esa cuestión de que tenemos que dar ejemplos, ¿no? Con lo cual estamos hablando de poner a un humano en medio, ¿no? Porque incluye ejemplos. ¿Ahí existe alguna estrategia o estamos hablando de que directamente tenemos que, pues oye, tener los ejemplos y ya está? ¿Cómo validamos luego ese modelo? En este sentido, ¿nos puedes contar algo? Sí, ahí entraríamos un poco, ¿no? El tema de los ejemplos. Cuando estás haciendo un fine-tuning normal, pues lo que vamos a hacer es casi como enseñar el modelo, pero luego hay otro tipo que se llama de aprendizaje, ¿no? Que es el reinforcement learning, que es cuando estamos metiendo un poco a humanos en la ecuación. Y aquí es, por ejemplo, imaginaos una evaluación de que quiero que el modelo no sea tóxico. Y lo que voy a hacer es con técnicas de reinforcement learning, que es otro tipo de estrategias para entrenar modelos, ¿no? Lo que voy a meter es un humano en la ecuación en la que, por ejemplo, le voy a empezar a decir, vale, pues esta respuesta que me has dado es tóxica, no es tóxica, entonces va a hacer como una función de aprendizaje el modelo, como una función de recompensa para que el modelo intente cumplirla, ¿no? Y también es como otra fase que es una manera de meter un poco a ajustar ese comportamiento del modelo un poco a lo que los humanos esperan, ¿no? Quiero que me escribas de cierta forma, que no me digas cosas tóxicas, ¿no? Pues lo que voy a hacer es meter un poco esos humanos en la ecuación. Aquí es lo que sí que es cierto también, que es muy importante, que cuando estamos metiendo pues este tipo de recompensas, ¿no? Imaginaos que, esto es un ejemplo muy típico, ¿no? Pues yo tengo un modelo y no quiero que sea tóxico, creo que sea súper positivo, ¿no? En las respuestas que me dice. Pues yo si le empiezo a premiar porque me responda con palabras positivas, lo que va a pasar es que el modelo va a intentar aprender. Cualquier respuesta me va a poner palabras súper positivas porque es lo que más recompensa le da. Entonces hay técnicas en el cual como que se entrena, se deja como el modelo base, se compara con el de la recompensa y un poco técnicas un poco para evitar esto, ¿no? Porque al final lo que va a pasar es que si le estás diciendo al modelo que quiero que el usuario sea positivo con las respuestas, pues lo que va a tender te va a poner todo adjetivos súper positivos todo el rato, porque es lo que, ¿no? Va a intentar maximizar, ¿no? Esa característica, ¿no? Y aquí, pues bueno, es una forma, hay que tener cuidado. Y luego, pues lo que has comentado, ¿no? La evaluación. Y sí que es cierto que es muy complejo. Yo también creo que es algo un poco... También hay métricas, ¿no? De perplejidad de los modelos que se habla ahora. Podemos meter un humano, ¿no? Que diga, pues bueno, estas respuestas me gustan, estas no. Pero sí que es cierto que también que todavía es un poco en investigación, ¿no? ¿Cuál es la mejor respuesta? Pues es que casi tú y yo seguramente nos ponemos a analizar respuestas y seguramente tengamos una opinión diferente, ¿no? Es un poco el entrar en esos gustos personales que es algo complicado de evaluar, la subjetividad, ¿no? De si ya está bien formado el lenguaje, ¿a qué nos gusta a los dos? Exacto. O sea, ¿cómo describimos con reglas lo que es, no sé, que hable de manera natural o que hable de manera coloquial? Probablemente tú y yo no nos pondríamos de acuerdo. Poner pasajes Sí, es algo... pues es complicado, ¿no? Haremos un capítulo en el podcast, con lo cual los que tengáis interés en estos temas, estad atentos, porque aquí, como comenta Ángel, pues esto es parte del state of the art. Hay todavía muchas consideraciones a tener en cuenta sobre cómo evaluar modelos, porque en el momento en el que nos planteamos, ¿no? Pues esa pirámide que visualizábamos de cuándo fine-tuning, cuándo RAG, cuándo prompt engineering, al final todo termina en si hago distintas pruebas, cómo yo cotejo esas pruebas entre sí, cuál es la mejor, ¿no? Cómo definir qué es mejor y que yo pueda decidirme entonces para mejor candidato, ¿no? Hablaremos ancho y tendido de esto en otro capítulo, con lo cual no pongamos el foco ahí. Muy bien, pues yo creo que más o menos hemos comentado todos los temas. No sé si, Ángel, ¿consideras que en el ámbito de fine-tuning hay algún otro tema relevante que tendríamos que tocar? No, yo creo que hemos hecho un barniz general, ¿no? Desde el punto de vista de las opciones que hay, que yo creo sobre todo que es importante que no es una opción que se vaya a usar sola. Normalmente lo que te va a pasar es que vas a utilizar prompt engineering más un RAG y luego si es una tarea más compleja o quieres adaptarte a un dominio específico del lenguaje,
vas a hacer fine tuning aparte, ¿no? Lo que hemos dicho también, el tema de optimización de costes, igual con un modelo más pequeño y haciendo un fine tuning me sirve, en vez de utilizar un modelo mayor. Y bueno, hemos visto un poco esas pegas, ¿no? O que se puede hacer fine tuning de manera bastante ligera respecto a recursos de cómputo, que todavía es un campo todavía que está muy en investigación, ¿no? Dentro de que los propios modelos de lenguaje son un campo activo de investigación, ¿no? Cada semana tenemos un modelo nuevo, pero sí que es cierto que ya se puede hacer fine tuning con una capacidad de recursos bastante adecuada. Y bueno, también hemos comentado un poco el tema del reinforcement learning, ¿no? De cómo metemos a los gustos de los humanos en esa ecuación y la evaluación, ¿no? Que es lo que hemos dicho, ¿no? Que tú y yo mismamente tendremos opiniones diferentes de qué es lo que es correcto o qué es lo que no es correcto para un modelo. Genial. Pues nada, simplemente comentaros, como siempre, vamos a dejar links tanto en las plataformas de podcast como en la playlist de YouTube para que veáis cómo podríais vosotros hacer fine-tuning en AWS. Entonces, si queréis hacer más, queréis ensuciaros un poquito las manos, echadle un ojo a la descripción del vídeo o del podcast. Y simplemente antes de irnos, Ángel, no sé si sabes que siempre me gusta terminar con la misma pregunta. Entonces, independientemente del tema que has comentado de fine-tuning, con lo cual ahí ya quitemos ese guardrail del prompt de la ecuación, ¿vale? Simplemente en todo lo que sería todas las posibilidades que hay con la IA generativa hoy en día, ¿cuál es el caso de uso que más te atrae o tu caso de uso preferido que querrías ver ya implementado, que crees que puede tener impacto o simplemente que te gusta como técnico? Sí, creo que a mí me gusta mucho, porque vengo un poco cuando estaba en tu investigación, del tema de industria 4.0, ¿no? Manufacturing y todo este tipo de industrias, ¿no? Y ahí, sobre todo con equipos pesados o sistemas que son muy avanzados, pues todo el tema de mantenimiento, ¿no? El que tú tengas una base de datos de empresarial y simplemente puedas preguntar, oye, me ha pasado esto, ¿cómo lo puedo arreglar, ¿no? Imaginaos que estamos hablando de tener una base de datos de RAG, ¿no? Los manuales técnicos, me da igual de un aerogenerador, de un avión, de una turbina de un avión, etcétera, etcétera, y que tú como técnico pudieras llegar a preguntar y en vez de tener que estar leyéndote 300 hojas del manual, que fueras capaz de que te diera la respuesta, ¿no? Para mí eso es un caso de uso que creo que puede ser un cambio. Sí que es cierto que ahora mismo con el tema de las alucinaciones, pues hay que tener todavía, yo creo, mucho cuidado, ¿no? Yo creo que todavía estamos hablando todavía de algo que es proof of concept, ¿no? Vamos a decirlo así, o investigación, ¿no? Porque si estamos hablando, o imaginaos de un médico, ¿no? Que si estamos hablando de que hay una vida de por medio, pues no podemos fiarnos, ¿no? Al 100% de que ese modelo. Podemos fiarnos más o menos si nos da las citas, pero al final nos puede ayudar a resumir un poco eso, pero seguramente no vamos a poder fiarnos al 100%, ¿no? Un caso legal, lo mismo. Imaginaos que yo soy un abogado y yo quiero que me hagas un resumen de este caso, un juez, ¿no? Pues no te puedes fiar al 100% todavía. Pero yo creo que es algo que, por ejemplo, va a ayudar, ¿no? Sí que es cierto que te puede acelerar y no te puedes fiar al 100%, pero creo que es un caso de uso que me gusta mucho, ¿no? Y me parece súper potente. En el caso de que consigamos, de cierta forma, que yo creo que todavía estamos un poco trabajando en ello, ¿no? Desde el estado del arte, de la investigación, el tema de las alucinaciones o poder ser capaces de decir al modelo, vale, si no estás seguro al 100%, dime, no lo sé. Te paso las referencias, pero todavía estamos, yo creo, ¿no? en ese estado preproductivo de este tipo de casos de uso. Es el que me llama más la atención. Depende un poquito del riesgo, ¿no? O sea, a mí me encantaría tener ya este modelo, por ejemplo, para entender la lavadora. O sea, que yo creo que es un objeto infernal que está diseñado no para mentes humanas. Disculpadme, los fabricantes de lavadoras que estéis escuchando ese vídeo, pero ahí poder preguntarle directamente qué icono de la lavadora significa X, yo creo que con eso, aunque sí, de vez en cuando ya sería suficiente. Sí, es cierto que hay muchos casos de uso que no sean críticos, que este caso de uso puede ser productivo perfectamente, mientras nos estemos hablando de entornos críticos, salud, etcétera, etcétera. Genial, pues Ángel, mil gracias por haber estado hoy aquí. La verdad es que me acabas de dar la idea de la lavadora, con lo cual voy a cerrar ya el podcast, voy a intentar implementar un escenario de rack para la lavadora porque lo necesito. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y a todos los oyentes también. Gracias por seguirnos y nos vemos en futuros episodios. Que vaya muy bien. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta luego. Hasta luego.